El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos a Encuentro, la telerrevista cultural y educativa de la Federación Colombiana de Educadores. La invitación para que nos acompañe los próximos 30 minutos en este recorrido por las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y por supuesto sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Algunos de los temas que trataremos esta mañana. La unión de FECODE con estudiantes de secundaria, padres de familia y universitarios le envió un mensaje contundente al gobierno nacional. La educación es un derecho, no un negocio ni una mercancía. Las amenazas arrinconan hoy a quienes pelean por una educación de calidad para los más pobres. Laringitis, afonías, depresiones y problemas mentales son las enfermedades más comunes en el magisterio colombiano. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. El pasado 4 y 5 de septiembre, la Federación Colombiana de Educadores, el Magisterio en Pleno, de la mano de la Mesa Nacional Amplia Estudiantil, MANE y de los padres de familia, salieron a las calles, se tomaron las principales plazas de las capitales de nuestro país para decirle al gobierno nacional no a la mercantilización de la educación y sí al cumplimiento de los acuerdos. Esas fueron las razones fundamentales por las que la Federación Colombiana de Educadores se movilizó. El presidente Santos ratifica a la ministra de Educación, sinónimo de incumplimiento y privatización. Se incumplió el compromiso de concertar la reforma a la educación superior con la MANE, es decir, el gobierno nuevamente le hizo conejo al país. FECODE le dice no más a la privatización y mercantilización de la educación pública, al hacinamiento y a la persecución en contra de los maestros, no más a la privatización de la salud pública, a la implementación de los tratados de libre comercio que arruinan la economía nacional, no más al desarrollo sin control de la minería en manos de las multinacionales, a los paraísos fiscales del capital extranjero, al descarado favorecimiento del sector financiero, no más a la precarización del trabajo, el salario y las condiciones laborales, a las reformas pensionales que buscan beneficiar al gran capital, no más a la violación de derechos sindicales y fundamentales de los maestros y dirigentes sociales. Por lo anterior, la Federación Colombiana de Educadores exige el fin de la privatización de la educación, cumplimiento a los acuerdos con FECODE en mayo del 2009 y junio del 2011, concertación con la Mesa Amplia Nacional Estudiantil de la reforma a la educación superior, sostenibilidad financiera al régimen especial de salud, derogatoria de la Directiva Ministerial 02, convocatoria a la Comisión Tripartita para concertar el Estatuto Único para la Profesión Docente y pago de la deuda prestacional del Fondo de Prestaciones del Magisterio. Frente a la desidia con la que el gobierno se relaciona con el Magisterio, FECODE está en pie de lucha para ponerle fin a los incumplimientos de la ministra de Educación y sus colaboradores. El martes, el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores, acompañado por un grupo de maestros, visitó algunas embajadas que se encuentran aquí en la capital de la República para socializar y denunciar el incumplimiento constante y sistemático que el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional vienen realizando a los acuerdos pactados con la Federación. El pasado martes, mientras gobierno y FARC se sentaban a la mesa de diálogo en Cuba, FECODE denunciaba internacionalmente el incumplimiento del presidente y su ministra de Educación a lo pactado en las mesas de negociación que desarrollaron con los educadores en 2009 y 2011. Visitamos las embajadas de Argentina, Brasil y Venezuela, teniendo la oportunidad de reunirnos con los embajadores de Venezuela y Argentina, principalmente por una dificultad que se tuvo con la embajada de Brasil, que nos atenderá en otra oportunidad, donde expresamos los motivos de nuestra protesta, el incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno en materia de lo que es la acelerada privatización de la educación en nuestro país. La ministra dice que cumplió porque sacó algunas normas, pero no cuenta que las mismas van en contravía de lo acordado. El decreto 1628, que vulneró los acuerdos en materia
de Derechos Humanos expedido por el gobierno de Juan Manuel Santos y que echa a tierra todos los acuerdos que permiten garantizar la vida e integridad física de los maestros de nuestro país. El fin real de un conflicto laboral, armado o de cualquier índole pasa por el cumplimiento fiel de los acuerdos y no con trampas o a medias. Y como exitosa fue calificada la movilización que realizó la Federación Colombiana de Educadores el pasado 5 de septiembre. Maestros en pleno, estudiantes y padres de familia recibieron el acompañamiento y el apoyo de la sociedad en esa lucha por reivindicar la educación pública de nuestro país. Oh júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina ya, el bien germina. El magisterio colombiano entendió a la perfección el significado de las jornadas de protesta de los días 4 y 5 de septiembre. Por eso marchó con la cabeza en alto y le exigió al gobierno que no diga mentiras y respete al gremio que tiene en sus manos el tesoro más preciado del país, sus niños y niñas. Y la ministra en su cuento hacia la sociedad maneja un discurso que quiere vender y no mira las necesidades que tenemos nosotros como docentes. Las desigualdades que existen, nuestro régimen de salud está totalmente acabado y quieren cambiarnos a un régimen que está en la quiebra, que no ha funcionado. Es ilógico y el incumplimiento a todos los acuerdos que se llegan con ella de una forma irrisoria se les dice que no, que se están cumpliendo. Entonces es como una burla hacia nosotros como docentes que nos digan mentiras de frente. En los medios de comunicación, la ministra expresó que no había razones para las marchas y las protestas, pero quienes viven su día a día en las instituciones escolares manifestaron otro punto de vista. Boyacá lo primordial es las jornadas laborales, evaluación de desempeños y permisos, que de todas maneras el gobierno departamental le está diciendo que los permisos no son de ley, sino que no los conceden. Y la parte de la enfermedad, las citas médicas, que es un derecho de cada uno de los trabajadores y nos están violando en el departamento de Boyacá. Hacinamiento, privatización de instituciones, falta de agilidad en el trámite de traslados cuando los maestros son amenazados, son los golpes que recibe el gremio en diferentes partes del país. Ni siquiera en Bogotá se salva del continuo maltrato del ministerio a los docentes. Uno de los problemas que tenemos ahorita es lo de la salud. Sí, el reglamento que nos quieren imponer, las normas que nos quieren plantear, la ministra está diciendo que no nos va a tocar para nada, pero sí. Y otro problema que tenemos en este momento es la jornada ampliada, que de una u otra manera me preocupa que varios colegios estén comprometiéndose con esto de la jornada y que le estén pagando a profesores horas extras para ampliar este momento. Y si por el magisterio y la educación básica y media las cosas no andan bien, por la educación superior los traspiés son similares, porque el déficit de las universidades públicas llega al billón de pesos y no hay cómo afrontar el crecimiento de la demanda ni recursos para atender dignamente a los matriculados. Por eso la MANE reforzó el contingente pacífico de protestantes. Estamos exigiendo mejores garantías tanto para los estudiantes como para todos los maestros y los que se benefician de la educación, para así tener un mejor conocimiento. Paz es igual a educación de calidad para todos, es igualdad real de oportunidades, y eso no es lo que sucede hoy en Colombia, donde hay una formación para ricos y otra para la gran masa, esa que salió a marchar para decirle la verdad al país. El próximo 14 de septiembre se realizarán las elecciones de la Junta Directiva de la Unión Sindical de Maestros del Chocó. Invitamos a los docentes a participar activamente. Sindicatos, cooperativas y asociaciones de pensionados, prepárense para participar en el primer Encuentro Nacional Folclórico y Cultural de Docentes. Promovamos y defendamos nuestra cultura e identidad nacional. Cartagena de Indias, del 6 al 9 de noviembre. Mayores informes e inscripciones en el correo segundavicepresidencia@fecode.edu.co. Y a esta hora el profesor Libardo Ballesteros, secretario de Asuntos Internacionales de la Federación Colombiana de Educadores, le habla al magisterio colombiano.
Compañeras y compañeros, muy buenos días. Ante el proceso de negociación que el gobierno y la FARC empezaron esta semana, nosotros creemos que es un buen momento para ello, el cual compartimos y esperamos que tenga éxitos. Y no sea una frustración más para el pueblo colombiano, que las partes negocien con las cartas sobre la mesa. Al mismo tiempo, esperamos que el gobierno concerte y negocie con los sectores de las organizaciones civiles que luchan por las reivindicaciones y la justicia social, como los indígenas, los sectores de la educación, de la salud, los campesinos, entre otros, y no solo con los armados. Por otro lado, el magisterio colombiano, el movimiento estudiantil y la comunidad educativa en general demostraron una vez más la contundencia y capacidad de lucha al atender el llamado que hicieron la Federación Colombiana de Educadores y la MANE para participar en la jornada de los días 4 y 5 del presente mes, acudiendo masivamente a las calles de las ciudades de cada uno de los departamentos del país para exigir el cumplimiento de los acuerdos contraídos por el gobierno nacional con el magisterio y el movimiento estudiantil. Y en lo que respecta al magisterio, la ministra ha dicho dos cosas: que ha cumplido con el 70% de los acuerdos y que hay que garantizar el derecho a la educación. Con relación a lo primero, planteamos que no es cierto, por cuanto no ha cumplido, por ejemplo, la conformación de la comisión tripartita del Estatuto Único de la Profesión Docente. No ha incrementado los recursos para la salud. Fracasó el plan de vivienda con el Fondo Nacional del Ahorro y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Siguen las deudas que se tienen contraídas con el magisterio colombiano. No se garantiza la seguridad y los derechos humanos de los educadores y educadoras del país, entre otros. Y en cuanto al segundo aspecto, queremos decirles a la ministra que la que no garantiza el derecho a la educación es el gobierno nacional, por cuanto los niños y niñas de 3 y 4 años que son pobres quedan por fuera del sistema formal de la educación. Y muchos jóvenes no tienen la oportunidad de entrar a las universidades del país. Finalmente, le solicitamos al gobernador del departamento de Córdoba, Alejandro León, que resuelva de una vez por todas la situación de los maestros de Ley 60 y el pago de ascensos y zonas de difícil acceso de los años 2008 al 2010 y las que tiene pendiente con el magisterio en términos generales. Muy buenos días y muchas gracias. Y las amenazas llegaron a la Secretaría de Educación del Distrito Capital, específicamente contra la directora de cobertura de la Secretaría. Ella venía desarrollando una minuciosa y estricta evaluación al cumplimiento de las normas en los colegios por convenio. La denuncia fue instaurada ante la Fiscalía General de la Nación y hay quienes manifiestan que las amenazas vienen por parte de esas instituciones, la de los convenios. Se amenazan de muertes porque la política de educación del distrito está golpeando las mafias. Esto dijo el secretario de Educación de Bogotá, Ricardo Sánchez, rechazando las amenazas de muerte que recibió la directora de cobertura, María Elvira Carvajal, quien viene realizando un seguimiento y control estricto a los colegios privados contratados para prestar el servicio de educación a los niños que no accedieron a las instituciones públicas. Lo hacen con una firma, y es Los Perseguidos por Usted. Eso nos lleva a pensar que quien plantó esta amenaza y quien fragó, digamos, este hecho, es posible que esté relacionado con una de las labores más importantes pero más riesgosas que cumple esta funcionaria, y que tiene que ver con verificar el cumplimiento de todas las condiciones de calidad, de infraestructura, administrativas, jurídicas de los colegios contratados.
A la directora Carvajal le llegó un sufragio y un mensaje intimidatorio, acción que fue denunciada ante la Fiscalía, que se presume está relacionada con la calificación y la culminación de muchos contratos por la figura de los convenios. De esta manera, quienes ven la educación como un negocio comenzaron a desenmascararse, a mostrar sus intereses económicos por encima de las necesidades de los niños y de la vida misma. Y es que hay evidencia de instituciones que no están adaptadas para impartir la educación, no cumplen con los espacios de aprendizaje y mucho menos con los de recreación, y nada que decir de las baterías de los baños, lo que implica un presunto incumplimiento contractual. Las amenazas se están siendo evaluadas por las autoridades, no solo por la Fiscalía, como ya lo he dicho, sino además hemos solicitado tanto al Gobierno Nacional como a la Policía de Bogotá todas las medidas de protección para esta funcionaria. Como cualquier procedimiento de medida de protección, tendrán que hacer los análisis y los estudios necesarios sobre las amenazas y evaluar, digamos, el riesgo. ¿En manos de quién está la educación en Bogotá? Esta es una alerta que, de comprobarse que los responsables se ven beneficiados con los convenios, deja entrever que allí no hay interés colectivo de mejorar la calidad educativa, sino de llenarse los bolsillos, perjudicando a los más vulnerables, los niños, que según la Constitución son prioridad para el desarrollo. Y la ola de violencia, persecución, homicidios y desplazamientos en contra de los maestros del territorio nacional pareciera que en nuestro país se ha vuelto una constante y ha sido una actividad sistemática. Frente a esto, el Gobierno Nacional ha reaccionado con total desidia, ha expedido decretos como el 1628 que en vez de mejorar la seguridad de los educadores, torpedea el camino de protección. La política criminal contra los docentes colombianos se mantiene en la medida en que los registros que tenemos de homicidios hablan por sí solos, 6 docentes asesinados en lo que ha corrido el año y 250 docentes amenazados y desplazados de su sitio de trabajo, igual en lo que va corrido este año. Sin embargo, y aunque las amenazas y asesinatos de educadores en el país se han convertido en una práctica sistemática y los índices de impunidad frente a estos actos son del 99.99%, el Gobierno Nacional, en vez de garantizar el derecho a la vida, al trabajo y a la integridad, expide un decreto, el 1628, que hace de la denuncia de una amenaza un laberinto sin salida en el que muchos maestros mueren en busca de protección. El mismo se constituye en un absoluto retroceso respecto a los mecanismos y garantías que tenían los docentes para garantizar la protección a su vida. Y se constituye en un retroceso porque este decreto lo que hace es enfilar o enrutar a los docentes por un vericueto, por un laberinto sin salida, debido a la tramitología sin fin que tienen que hacer y sobre todo a que este decreto hoy supedita cualquier medida de protección inmediata al estudio de nivel de riesgo que debe hacer la Unidad Nacional de Protección. Los maestros se han convertido en objeto del conflicto de quienes imponen el unanimismo, la coacción en pensamiento y acción. Sin embargo, las denuncias a nivel nacional e internacional se quedan cortas. La vida de los maestros no es un tema de estadísticas y cifras, son seres humanos que se exponen en el afán de cumplir su labor de enseñar y construir un país con equidad y pensamiento social. Creemos que proteger el derecho a la vida, a la integridad física de los docentes, hoy ha sido supeditado por vía del Ejecutivo Nacional a los trámites técnico-burocráticos, o sea, que prevalecen trámites técnico-burocráticos frente a la protección del derecho fundamental a la vida y a la integridad física. Y la docente María Angélica Hernández de la institución educativa 7 de agosto en Santiago de Cali nos comparte a esta hora su trabajo, que participó en nuestro concurso Notas de Maestro. Todo parece estar en orden y ser lo mejor. Pero los datos dicen algo diferente. El gobierno dice que la educación está mejor financiada. Pero se ha reducido 40 billones de pesos. ¡Nos están mercantilizando! Se amplía la cobertura de megacolegios. Los menores de 5 años se ven perjudicados por el Plan Nacional. Con el preescolar y las madres comunitarias. Nuestros maestros no cuentan con estabilidad. Nos han prometido mejorar la calidad de la educación. ¡Mejor! Todo se incrementa el número de alumnos por curso. No permitamos que se deteriore. ¡No!
Debemos conquistar el derecho de educación con calidad. Y gratuita desde el preescolar hasta la universidad. Que asegure el derecho a la educación. No como un bien comercial, sino como única salida de su desarrollo y su misión. Todos representamos un movimiento pedagógico. Todos cambiemos la política cultural y educativa. No permitamos que se deterioren los servicios educativos. Debemos conquistar el derecho a la educación. Debemos conquistar el derecho a educación. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Sindicatos, cooperativas y asociaciones de pensionados, prepárense para participar en el primer Encuentro Nacional Folclórico y Cultural de Docentes. Promovamos y defendamos nuestra cultura e identidad nacional. Cartagena de Indias, del 6 al 9 de noviembre. Mayores informes e inscripciones en el correo segundavicepresidencia@fecode.edu.co. Hace 8 días hablamos sobre la nueva ley de riesgos laborales y las implicaciones que esta traería para el magisterio colombiano. Hoy queremos contarles cuáles son las enfermedades más comunes que aquejan a los educadores, por qué les aquejan y qué les ofrece el sistema de salud para tratarlas. Debido a los grandes grupos de niños, el ruido en las instituciones, los problemas sociales y sus implicaciones en el aprendizaje y tantas otras realidades que deben afrontar a diario, hoy el listado de enfermedades que sufren los educadores por causa de su trabajo es bastante extenso y requiere la realización de estudios que den cuenta de ellas y ayuden a reglamentar los riesgos laborales del gremio docente. Me afecto más que todo de la garganta. Sí, entonces siempre sufre uno de faringitis, laringitis, todo esto. Y también, digamos, de cefalea, ¿no? De migraña. Allí en el colegio, sobre todo, el oído, la garganta y la demencia. Hay mucha demencia en los colegios, al menos allí en el colegio por lo menos conozco un caso. Pero creo que eso es como lo más relevante en este momento. La Ley 1562 de riesgos laborales solo contempla 2 enfermedades causadas por el ejercicio docente. Según esta norma, hay un plazo de 1 año para que FECODE, Ministerio de Educación, Fondo de Prestaciones y Congreso investiguen y reglamenten las patologías más comunes entre los maestros. Pero aparte de estas 2 enfermedades específicas, hay algunas otras que afectan grandemente a los maestros y maestras del país. Entre ellos el problema de gastritis, con el estrés que hoy se está originando a través del trabajo que ejerce el magisterio, aulas, número de estudiantes, exigencias a veces por encima de las necesarias, solamente por abusar y cansar a los maestros, etcétera, pues está llevando a que se produzca una gastritis en los maestros, que está generando el cáncer gástrico en muchos educadores. Esto ha subido grandemente en la población del magisterio colombiano. En países europeos se han creado mecanismos para evitar que los profesores adquieran o desarrollen dolencias físicas y emocionales que los incapaciten o los lleven a solicitar pensión por invalidez. Por ejemplo, en Europa, un grupo de 25 o mayor a 25 estudiantes se le dan algunos elementos como micrófonos, etcétera, que le permitan no esforzar la voz. En Colombia es normal que tengamos grupos de 45 y 50 estudiantes y más, y al maestro no se le tiene en cuenta ni siquiera nada. Aún más, en Europa, después de 2 horas de clase, de lo que llamamos hora académica, tiene un descanso el maestro, se va intercalando. En Colombia ni siquiera tiene descanso para que el maestro pueda descansar su voz, utilizar una bebida que no perjudique al maestro, etc. Lo mismo en el caso psíquico, lo mismo en Colombia, el maestro debe estar de pie porque no tiene elementos, no tiene recursos para poder desde el sentado poder ejercer, y esto está
molestando bastante la vena varis y algunas otras enfermedades musculares, osteomusculares. Mientras se establecen las enfermedades comunes en los maestros, que obviamente están ligadas a su quehacer, las patologías se seguirán caracterizando como normales y no como laborales, lo cual repercute en la liquidación de la pensión por invalidez o en las incapacidades laborales. Por eso es necesario llenar ese vacío normativo. Y no podemos terminar nuestro encuentro de hoy sin antes editorializarlo. Esta mañana nos acompaña el profesor Rafael Cuello. Él es el primer vicepresidente de la Federación Colombiana de Educadores. Un saludo fraterno. Los maestros colombianos, la comunidad educativa, la MANE y las centrales sindicales nos movilizamos por las calles del país. Más de 200.000 personas marchamos y protestamos para detener la locomotora de la privatización de la educación. Precisamente por lo anterior, la ratificación de la señora María Fernanda Campo como ministra de Educación no nos sorprende, pues esta funcionaria viene cumpliendo fielmente el encargo asignado, cual es el de profundizar y acelerar la privatización de la educación pública. El gobierno ha incumplido los acuerdos firmados con el Magisterio, FECODE y la MANE. Es decir, el presidente Santos pretende hacer la paz con las guerrillas, propósito que debemos respaldar todos los colombianos, pero acrecienta la guerra contra los maestros y la educación pública. Esta Jornada Nacional de Movilización y Protesta que hemos realizado durante el 4 y 5 de septiembre es la continuación del plan de actividades de FECODE. Marchamos durante estos 2 días expresando nuestro repudio e inconformidad contra la política educativa gubernamental y el trato que venimos recibiendo los maestros colombianos. Seguiremos exigiendo del gobierno el cumplimiento de los acuerdos pactados con FECODE, la protección efectiva de la vida e integridad física de los maestros y la derogatoria del decreto 1628 de 2012. Señor presidente Santos, ya son 968 los maestros asesinados, más de 4.000 amenazados y desplazados, 72 desaparecidos y 52 exiliados. Este es el panorama tétrico que vivimos los maestros en materia de seguridad, cuyo único responsable es su gobierno. La derogatoria de la Directiva Ministerial 02 del 2012, que desconoce la autonomía institucional, incrementa la asignación académica, propicia la represión y el acoso laboral. Igualmente, la convocatoria inmediata de la Comisión Tripartita para iniciar la concertación del proyecto de ley sobre Estatuto Único de la Profesión Docente. La sostenibilidad financiera y una rigurosa vigilancia en el cumplimiento del régimen especial de salud de los maestros. El reconocimiento y pago de los derechos salariales establecidos en la ley y hoy negados obcecadamente por el gobierno. Pareciera que la ministra de Educación, al igual que los señores de la UGPP, tuvieran negocios con algunos abogados por cuanto al negar los derechos de ley obligan al magisterio a entablar demandas para reclamar sus reivindicaciones prestacionales. El respeto a los derechos sindicales y de negociación colectiva vulnerados por este gobierno. Finalmente, reiteramos que es bienvenida la iniciativa para la búsqueda de la paz. El magisterio la respalda. Asimismo, expresamos públicamente al gobierno nuestra voluntad de diálogo y concertación. Le notificamos al gobierno que el conflicto social con los maestros se incrementará. Señor presidente, avanzará en el proceso de lograr la paz con los insurgentes, pero paradójicamente mantiene la guerra contra el magisterio, lo que significa que no habrá paz laboral en Colombia y el único responsable de dicha situación será el gobierno del señor Juan Manuel Santos y su mercader ministra de Educación, María Fernanda Campo. Buen día para todos. Recuerden, domingo de 12 a 12:30 del mediodía, Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Analizaremos el proceso de paz que cursa entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, desde la mirada y la postura que tendrá la sociedad civil, los secuestrados y las víctimas en este proceso. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contrastes. Y no olviden nuestra cita tradicional todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Educadores. Ya saben que si quieren tener más información de la Federación, pues tienen varios caminos. El primero, la página web www.fecode.edu.co. También estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, estamos en YouTube, en un canal titulado FECODE, ahí nos ubican, y también en la radio revista que se transmite inmediatamente termina Encuentro a través de Colmundo Radio. Mil gracias por su compañía y nos reencontramos el próximo sábado. Feliz resto de día. Hasta luego. Sindicalismo, arte,
cultura, actualidad, tecnología, pedagogía.